Te voy a contar cómo empezó todo, pero no desde lo típico. No fue una pelea, ni un mensaje raro, ni un cambio repentino. Fue algo tan absurdo que si me lo hubieras contado tú, no te habría creído. Todo comenzó una tarde en la que casi atropello a un perro. Eran las 6:30, un jueves de junio, y el sol seguía pegando fuerte. Yo volvía del gimnasio, con la cabeza embotada, pensando en lo de siempre, el atasco del día siguiente, el trabajo, y que íbamos a cenar. Doblé por una calle de Chamberí y, de la nada, un perro cruzó entre los coches. Frené tan de golpe que el coche detrás casi me embiste. El perro, un labrador negro, se quedó quieto frente a mí, mirándome. Le pité, pero no se movía. Entonces apareció una mujer corriendo, con una correa en la mano, gritando «Toby». Era Clara. Mi mujer. No entendí nada. Clara nunca había mencionado tener un perro. Vivíamos en un piso pequeño y siempre había dicho que no soportaba el pelo de los animales. Me quedé en shock unos segundos, ella se agachó, lo agarró del collar y, al verme, se quedó igual de sorprendida. Tú, dijo, con una sonrisa forzada. Yo bajé la ventanilla, todavía sin procesar. ¿Desde cuándo tienes perro? No es mío, dijo rápido. Es de una compañera, estoy cuidándolo unos días. Lo soltó con naturalidad, pero su voz tenía esa vibración mínima que solo se nota cuando ya conoces a alguien de memoria. Y yo la conocía demasiado bien. No dije nada más. Me despedí y seguí conduciendo, pero toda la noche tuve esa imagen en la cabeza, Clara en medio de la calle, con un perro que supuestamente era de una compañera. Esa misma noche llegué a casa y no mencioné el tema. Ella estaba en el sofá, en pijama, como si no hubiera pasado nada. Me dio un beso y siguió viendo una serie. El perro no estaba, claro. Pero algo en su manera de moverse me hizo pensar que estaba escondiendo algo. No una infidelidad, todavía no pensé eso. Más bien algo pequeño, un secreto tonto. Pero era la primera grieta. A los pocos días, el perro volvió a aparecer. Lo vi desde el coche otra vez, cuando pasé por el barrio donde trabaja Clara. Ella caminaba con él, hablando con alguien. No vi quién era, pero el detalle me molestó. No porque tuviera perro, sino porque me había mentido por algo tan nimio. Cuando llegué a casa, se lo mencioné sin rodeos. He visto al perro otra vez. ¿No me dijiste que era de una compañera? Ella apenas pestañeó. Sí, lo es. Me pidió que lo sacara mientras está de viaje. Vaya compañera más confiada, dije. Bueno, me conoce desde hace años, ¿qué tiene de raro? Y cambió de tema. Podría haberse quedado ahí, pero el problema no fue el perro. Fue lo que vino después. A partir de ese momento, Clara empezó a tener esas pequeñas ausencias que uno nota más por instinto que por evidencia, llegaba más tarde, se duchaba al llegar, dormía menos. No había discusiones ni frialdad, simplemente una distancia invisible. Una noche de sábado, fuimos a cenar con amigos. En mitad de la conversación, uno de ellos comentó algo banal sobre escapadas de fin de semana. Clara intervino con una frase que me dejó clavado. El fin de semana pasado estuve en Toledo, es precioso. Todos asintieron, pero yo me quedé mirándola. Yo no había ido a Toledo con ella. El fin de semana pasado habíamos quedado en que visitaría a su madre en Alcalá. Cuando nos quedamos solos, le pregunté. ¿Desde cuándo fuiste a Toledo? Fue con Marta, una cosa improvisada. No te lo conté porque te ibas a reír, fuimos a ver antigüedades y tú odias eso. Era mentira. No por la historia en sí, sino porque ella nunca improvisaba. Clara era de listas, horarios y previsión. Si salía de viaje, lo planeaba todo. Pero sonrió y cambió de tema como si nada. Y yo, otra vez, lo dejé pasar. No sé si por confianza o por cobardía. La semana siguiente me di cuenta de algo más. En su coche había arena.
mucha. Como si hubiera estado en la playa. Madrid no tiene playa, obviamente. Pero ni Toledo ni Alcalá tampoco. Cuando lo mencioné, me dijo que era de un aparcamiento de obra. Se rió incluso, como si fuera absurdo dudar de ella. Pero esa risa sonó distinta. Como si supiera que me estaba poniendo a prueba. No fue un cambio drástico, sino una serie de detalles que iban encajando como piezas de un puzzle que no quería ver. Ya no era solo el perro o Toledo. Era su forma de mirar el reloj cuando recibía mensajes, su forma de bajar el volumen del móvil al llegar a casa, o el modo en que empezó a salir a correr 3 veces por semana cuando antes no soportaba hacer deporte. Una tarde de domingo, mientras cocinaba, se le cayó un papel de la chaqueta. Era un recibo de un peaje, de Valencia. Me quedé mirándolo un buen rato. No lo guardé, no la confronté, nada. Simplemente lo volví a dejar en el bolsillo. Pero esa noche, mientras dormía a mi lado, sentí algo dentro de mí romperse en silencio. No era tristeza todavía. Era la certeza de que algo se estaba moviendo detrás de mí y que, cuando lo descubriera, ya no habría marcha atrás. Esa misma semana, ocurrió algo aún más extraño. Volví antes del trabajo, y al entrar en casa, encontré una bufanda en el perchero que no era mía ni suya. Era de hombre. Gris, cara, y olía a perfume. No dije nada. Me limité a observar cómo, al llegar, ella la vio y la guardó en un cajón sin explicaciones. A los pocos minutos, actuaba normal, como si nada hubiera pasado. Pero yo vi cómo sus manos temblaban apenas un instante. Empecé a dudar de todo. De las conversaciones, de las sonrisas, incluso del tono con el que decía mi nombre. Pero aún no tenía pruebas. Y vivir sin pruebas te convierte en un paranoico funcional, haces tu vida normal, pero cada palabra que escuchas la analizas como si escondiera un código. A veces me preguntan cómo no lo vi antes. Y no sé cómo responder. Supongo que porque uno no quiere verlo. Cuando amas a alguien, la mente fabrica excusas automáticas. Lo hace sin darte cuenta. Está cansada, es el estrés, ya se le pasará. Pero no era estrés. Era distancia. Y el problema es que la distancia no se nota cuando empieza, sino cuando ya es un abismo. El domingo siguiente, mientras Clara se arreglaba frente al espejo, le dije que la veía diferente. No lo dije como reproche, sino como una observación. Ella me miró a través del reflejo y sonrió. ¿Diferente cómo? No lo sé, más feliz, supongo. Ella se encogió de hombros. ¿Y eso es malo? No, para nada, le respondí. Solo que no sé si esa felicidad tiene algo que ver conmigo. No contestó. Cogió el bolso, me dio un beso rápido y se fue. La puerta se cerró y el silencio que quedó después fue tan pesado que tuve que salir a la calle para respirar. Ese día, mientras caminaba sin rumbo, me crucé otra vez con el maldito perro. El mismo labrador. Sin correa, corriendo suelto. Lo reconocí al instante. Y te juro que fue como si todo volviera al punto de partida. Lo seguí unas calles, hasta que dobló por una esquina y lo perdí. Pero al girar, vi un coche aparcado con una manta en el asiento trasero. La misma bufanda gris. Ahí supe que algo estaba a punto de estallar. No sabía cómo ni cuándo, pero ya lo sentía en la sangre. Esa calma tensa que precede a una tormenta. Y aunque todavía no lo sabía, en apenas unos días iba a descubrirlo todo. No por un mensaje ni por un descuido, sino por algo tan brutal y directo que me dejaría sin aire. No dormí bien esa semana. Me acostaba tarde, me despertaba antes de que sonara el despertador y pasaba el día con esa sensación de tener algo atascado en la garganta. No era miedo, era una mezcla de ansiedad y curiosidad, como si necesitara ver con mis propios ojos lo que ya intuía desde hacía semanas. Lo peor era la calma de Clara. Todo en ella seguía igual, hablaba normal, cocinaba igual, se reía con la misma voz,
pero había algo en su mirada que ya no encajaba con lo que conocía. No era frialdad, era ausencia. La veía allí, delante de mí, pero no estaba. Y eso me estaba consumiendo por dentro, porque no sabía si me estaba volviendo loco o si de verdad ella ya no me pertenecía en ningún sentido. El jueves siguiente, ella dijo que tenía una cena de trabajo. Me avisó por la mañana, antes de irse. Lo dijo sin mirarme directamente, mientras buscaba las llaves en el bolso. No me esperes, puede alargarse, soltó con esa voz tan casual que parecía ensayada. Le pregunté dónde era, y respondió rápido, como quien tiene el dato aprendido, en un sitio nuevo por Atocha, un restaurante de tapas modernas, nos lleva el jefe. Me quedé mirándola, y noté que evitó devolverme la mirada. No insistí, solo le dije que tuviera cuidado al volver. Se giró, me dio un beso que duró un segundo y se fue. Cerró la puerta sin volver la cabeza. Me quedé quieto en el pasillo escuchando el sonido de sus tacones hasta que se apagaron en la escalera. No sé por qué, pero supe que esa noche no iba a una cena de trabajo. Intenté distraerme. Preparé algo de cenar, puse música, abrí una cerveza, pero no pude comer. Estuve mirando el reloj cada 10 minutos. A las 9 me rendí y salí de casa. No tenía un plan, solo necesitaba confirmar lo que llevaba semanas sintiendo. Cogí el coche y conduje hacia Atocha. No sabía ni el restaurante, pero pensé que si de verdad estaba allí con su equipo, vería algo que me diera tranquilidad. Mentira, quería lo contrario. Quería ver algo que me destrozara para dejar de vivir con esa duda. Aparqué a un par de calles del Paseo del Prado y empecé a caminar sin rumbo, mirando escaparates y terrazas. Había grupos de gente cenando, parejas, risas, ruido, olor a vino y marisco. Todo normal. Pero en una esquina, frente a un local con fachada de madera oscura, vi algo que me hizo detenerme. Era ella. Sentada en una mesa al aire libre, con el mismo vestido que se había puesto esa mañana bajo una chaqueta que yo conocía bien. No estaba con su jefe ni con su equipo. Estaba con él. No necesitaba que me lo dijeran. El tipo del otro lado de la mesa tenía la mano extendida, tocándole los dedos. Ella no la apartó. Estaban tan cerca que ni parecían preocuparse por quién los veía. Él se reía, ella también. Esa risa que yo no escuchaba hacía meses. Esa mirada que ya no era mía. Me quedé quieto detrás de un coche, observándolos. No quise acercarme todavía. No podía. Era como si mis piernas no respondieran. Me dolía hasta respirar, pero no me moví. Durante casi 20 minutos los vi hablar, compartir una botella de vino y reír como si el mundo no existiera. Ella no miró el teléfono ni una sola vez. Y ahí fue cuando lo entendí todo, cuando alguien ya no necesita ocultar nada, es porque ya ha cruzado el límite de la culpa. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando se levantaron, él pagó la cuenta, le colocó la chaqueta sobre los hombros y caminaron hacia la esquina. No se despidieron con un beso. No lo necesitaban. Caminaban juntos como una pareja que ya tiene una rutina. Subieron a un coche gris, él al volante, ella de copiloto, y se alejaron despacio, entre los semáforos. Sentí como el corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. No grité, no hice nada. Solo me quedé mirando las luces rojas alejarse hasta que desaparecieron. No tenía sentido seguirlos. No hacía falta. Lo que había visto era suficiente para hundir a cualquiera. Me apoyé en una farola y me quedé ahí un rato, mirando el suelo. Sentía rabia, asco, tristeza, todo junto, pero sobre todo una impotencia seca, sin lágrimas. Me subí al coche y conduje sin rumbo. Daba vueltas por Madrid sin saber a dónde ir. En cada semáforo pensaba en girar y volver a casa, pero algo dentro me lo impedía. No podía verla, no esa noche. No podía fingir que no había visto lo que vi.
A la 1:30 aparqué en un descampado cerca del Manzanares y me quedé dentro del coche, a oscuras, hasta que amaneció. Volví a casa al amanecer. Clara ya estaba durmiendo. La vi desde la puerta del dormitorio, con el pelo desordenado, respirando tranquila, como si nada hubiera pasado. Tenía el móvil cargando en la mesilla, el vestido doblado sobre la silla y el bolso en el suelo. Me quedé un rato mirándola. Había algo insoportable en esa calma. Me metí en la ducha y estuve ahí 20 minutos, sin pensar, solo dejando que el agua cayera. Cuando salí, me vestí y salí antes al trabajo. No quise desayunar con ella. Esa mañana no pude concentrarme en nada. No era solo el engaño, era la naturalidad con la que lo hacía. Como si no le pesara. Como si yo hubiera dejado de existir en su ecuación emocional hacía tiempo. Empecé a repasar en mi cabeza todos los detalles que había ignorado. Cada mentira pequeña, cada gesto, cada excusa. Todo encajaba ahora. Me di cuenta de que llevaba al menos 2 meses viéndose con ese hombre. Y que mientras yo intentaba salvar la rutina, ella ya estaba viviendo una historia paralela. Esa noche decidí no decir nada. Quería observarla un poco más. Saber hasta qué punto me mentía, hasta qué punto era capaz de fingir. Cuando llegó del trabajo, me saludó con un beso en la mejilla, se cambió y empezó a hablar de una reunión aburrida. La escuchaba con una calma que no sé de dónde saqué. Le pregunté si la cena del día anterior había estado bien. Me respondió con una sonrisa relajada, sí, muy bien, terminamos tarde pero valió la pena. Lo dijo sin pestañear. Sin dudar. Mentía con una facilidad que daba miedo. Durante la cena, la observé moverse. No podía evitar comparar cada gesto con la imagen que había visto la noche anterior. Cómo lo miraba a él, cómo le sonreía. Ahora esa sonrisa era un mecanismo, una copia exacta de lo que antes era genuino. Pero ya no era para mí. Cuando terminó de comer, recogió los platos y se quedó de espaldas fregando. Me quedé mirándola, sabiendo que estaba limpiando los restos de la cena con el mismo cuidado con el que borraba sus huellas de la otra vida que llevaba fuera de esta casa. Pasaron 3 días así. Yo callando, ella fingiendo. Hasta que llegó el sábado. Dijo que tenía que salir un rato, que iba a ver a su amiga Marta. A mí ya no me quedaban dudas, pero necesitaba confirmarlo de manera definitiva, sin interpretaciones. Esperé media hora y salí tras ella. La seguí con el coche, manteniendo distancia. Giró hacia el sur, tomó la autopista y salió por una carretera que llevaba a un pueblo pequeño cerca de Aranjuez. Aparcó frente a una casa rural. Yo aparqué a unos 100 metros, donde no se veía mi coche. La vi bajar, abrir la puerta de madera y entrar. A los 5 minutos apareció él. El mismo tipo de la otra noche. Llegó en el coche gris, aparcó delante y entró sin tocar el timbre. Lo había hecho muchas veces, se notaba. No era una aventura improvisada. Era costumbre. No sé cuánto tiempo estuve esperando fuera, con las manos en el volante, mirando esa puerta cerrada. Había un silencio casi insoportable. En un momento pensé en entrar, en abrir la puerta y enfrentarlos ahí mismo, pero algo me detuvo. No sé si fue orgullo o simple miedo de ver lo que ya sabía. Al final, me limité a arrancar el coche y conducir de vuelta. Me temblaban las manos, el pecho me ardía, y sentía que cada kilómetro que avanzaba me quitaba algo más de la persona que era antes de ese día. Cuando volví a casa, estaba vacío. No rabioso, no triste, solo vacío. Me senté en el sofá y estuve mirando la pared durante 1 hora, sin moverme. A las 10 de la noche escuché la puerta. Clara entró, dejó el bolso y me saludó con la misma voz de siempre. ¿Has cenado ya?, preguntó. No respondí. Se acercó, me tocó el hombro, y en ese momento tuve que contenerme para no soltarle todo de golpe. Me miró, algo desconcertada, y añadió, ¿pasa algo?
La miré, y lo único que pude decir fue: nada, estaba pensando. Subió a ducharse y cerró la puerta. Mientras escuchaba el ruido del agua, entendí que había cruzado un punto sin retorno. Ya no podía seguir fingiendo. Sabía demasiado. Pero también sabía que si la confrontaba sin un plan, todo se me iba a escapar de las manos. Así que me quedé ahí, sentado, escuchando cómo cantaba bajito en la ducha, y juré que esa sería la última vez que permitiría que sonara tranquila dentro de esa casa. Esa noche no dormí. Esperé hasta que se quedó profundamente dormida y me levanté. Miré sus cosas, no para espiar, sino para entender. En su bolso, encontré una llave con un llavero con la letra L. No era mía. La guardé en el bolsillo. No me tembló la mano. Ya no me quedaba nada de ingenuidad. Porque en ese momento, por primera vez en toda mi vida, dejé de ser el hombre que confiaba en ella. Y empecé a convertirme en alguien que iba a devolverle, con hechos, todo lo que me había quitado sin decir una palabra. La mañana siguiente me levanté antes que ella. Preparé café solo para mí, me senté en la mesa y esperé a que se despertara. No había dormido nada, pero por dentro estaba frío, como si algo se hubiera desconectado. Cuando salió del dormitorio, llevaba esa bata azul que usaba siempre los domingos. Me miró y sonrió con naturalidad. ¿Desayunamos fuera hoy?, preguntó como si todo siguiera igual. Le dije que no, que prefería quedarme en casa. No entendió el tono, pero tampoco insistió. Empezó a hablar del día, del tiempo, de cualquier cosa que sirviera para llenar el silencio. Yo la observaba en cada movimiento, pensando en lo que había visto en la casa rural, en la cara de ese hombre, en sus manos sobre ella. Me hervía la sangre, pero no podía estallar todavía. No quería gritar sin saber qué iba a hacer después. Esperé a que terminara el desayuno, la dejé moverse con normalidad, y cuando estaba recogiendo la taza, le solté sin levantar la voz: ¿quién es él? Tardó unos segundos en reaccionar. Se quedó quieta, con la taza en el aire, como si no hubiera entendido la pregunta. ¿Cómo?, dijo, fingiendo desconcierto. Le repetí la frase, esta vez más lento, mirándola directamente: ¿quién es el hombre con el que te acuestas desde hace meses? El sonido de la taza al caer contra la encimera fue lo único que se escuchó durante unos segundos. Ella no habló, solo me miró. Vi cómo su respiración se aceleraba, como buscaba algo que decir y no lo encontraba. No sé de qué estás hablando, murmuró al fin, pero su voz ya no sonaba firme. Me levanté, fui hasta el salón, y saqué del bolsillo la llave con el llavero de la letra L. La puse sobre la mesa. Esto lo saqué de tu bolso anoche. Es la llave de la casa rural donde estuviste con él. Lo sé todo, Clara. Lo vi, lo comprobé y lo confirmé. El color se le fue del rostro. No respondió, solo se llevó una mano a la frente y se quedó ahí, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Yo no la dejé reaccionar. Te seguí, Clara. El sábado. Fui detrás de ti. Te vi entrar con él, con el tipo del coche gris. No intentes negarlo, porque si lo haces, te juro que me levanto y me voy ahora mismo sin escuchar ni una palabra más. Ella cerró los ojos unos segundos, respiró hondo y, sin mirarme, se sentó en el sofá. No lloraba, no gritaba, solo estaba en silencio. Ese silencio fue peor que cualquier explicación. Me quedé de pie frente a ella, esperando una respuesta que tardó demasiado. Al final, levantó la vista y dijo, con la voz seca: no quería hacerte daño. No quise escuchar eso, porque era la frase más absurda que podía decirme. Me acerqué despacio, apoyé las manos en el respaldo del sofá y le dije: entonces explícame por qué lo hiciste. No me hables de sentimientos, no me hables de rutina ni de vacío, quiero hechos. Quiero que me digas desde cuándo, con quién y por qué, y no me mientas, porque si me mientes una vez más, me levanto y se acaba todo ahora mismo.
Ella bajó la cabeza, se frotó las manos y respondió con un hilo de voz, desde junio. Lo conocí en el trabajo. No fue planeado, pasó y ya está. Le pedí que dijera su nombre, y lo hizo, sin dudar, Lucas. Sentí un golpe en el pecho al oírlo, porque era el mismo nombre que había mencionado tantas veces en las últimas semanas. No tuve que preguntar más para entender que cada historia que me había contado sobre el trabajo estaba construida sobre él. Le pedí que siguiera. ¿Cuántas veces te has acostado con él?, pregunté. Ella respiró profundo y dijo, no lo sé, unas cuantas. Le pedí más. ¿Dónde? ¿Aquí, en nuestra cama? Se levantó de golpe, como si no pudiera soportarlo. No aquí, respondió casi gritando, nunca aquí. Me acerqué un paso y le dije, no me mientas, Clara. Dime la verdad completa o no me digas nada. Ella se dio la vuelta, con los ojos vidriosos. Te lo juro, nunca fue en casa. Fue en hoteles, en su coche, en esa casa. Nunca quise traerlo aquí. Nunca quise mezclarlo contigo. Esa frase me revolvió el estómago. ¿Y crees que eso me consuela?, le dije. ¿Crees que me hace sentir mejor saber que al menos tuviste la decencia de no hacerlo en nuestra cama? No entiendes nada. Lo que me jode no es el acto, es la mentira, es verme a diario la cara contigo mientras me engañaba sin pestañear. Ella empezó a llorar, no con gritos ni escándalo, sino en silencio, con lágrimas que le caían despacio. No sé por qué pasó, decía entre suspiros. No lo busqué, simplemente me sentía vacía, me sentía invisible. Me eché a reír, pero sin risa de verdad. ¿Invisibilidad? No sabías lo que era invisible cuando decidías con quién ibas a pasar tus fines de semana. Tenías tiempo para él, para sus cenas, para sus mensajes, pero no para decirme que te sentías sola. Me miró con los ojos rojos y soltó, tenía miedo, no quería perderte. Esa frase me provocó una rabia que no supe controlar. Golpeé la mesa con la mano abierta, tan fuerte que el sonido rebotó en toda la casa. Ya me has perdido, Clara, y ni siquiera lo sabes. No hay miedo posible que justifique lo que hiciste. No fue un error, fue una decisión repetida. Cada vez que quedabas con él, elegías engañarme. Cada vez que volvías a casa y me decías que me querías, me escupías en la cara sin darte cuenta. Ella se tapó la boca con las manos, temblando. Intentó acercarse, pero levanté la mano y le dije que no se moviera. Durante varios minutos no hablamos. Se escuchaba solo el sonido de los coches afuera. Yo no sabía qué hacer con la rabia que me estaba consumiendo. Parte de mí quería irse de inmediato, otra parte quería que lo dijera todo, hasta el último detalle. ¿Él sabe que estás casada?, pregunté. Ella asintió. Lo supo desde el principio. Entonces también se reía de mí, dije sin pensar. Los dos. No dijo nada. La miré fijamente y añadí, ¿te enamoraste de él? Esa pregunta la desarmó. Bajó la cabeza, y el silencio fue la respuesta. No necesitaba que lo dijera. Ya lo sabía. Me quedé de pie, mirándola llorar. No sentí compasión, solo una especie de fatiga brutal. Todo lo que habíamos vivido se me vino encima, pero sin emoción. Solo imágenes sueltas, viajes, cenas, risas, planes. Todo parecía ajeno, como si fueran recuerdos de otra vida que no me pertenecía. Me acerqué al mueble del salón, abrí el cajón y saqué el álbum de fotos de nuestra boda. Lo dejé sobre la mesa y lo empujé hacia ella. Ahí está todo lo que destruiste. No con un error, sino con una serie de decisiones conscientes. Cada foto, cada promesa, cada gesto, todo lo cambiaste por alguien que apenas conocías. Ella miró el álbum y rompió a llorar con más fuerza. La dejé llorar. No la toqué, no la consolé. Solo la observé. Cuando se calmó un poco, le dije, no te voy a echar hoy.
No porque te lo merezcas, sino porque quiero decidir con la cabeza fría lo que voy a hacer contigo y con todo esto. Mañana no estaré aquí, necesito pensar, pero cuando vuelva, espero que tengas claro si quieres contarme todo o si prefieres desaparecer sin decir nada. Ella asintió sin levantar la vista. Subí al dormitorio, metí unas cosas en una mochila y bajé. Al pasar junto a ella, me detuve un segundo. ¿Dónde está él ahora?, pregunté. No lo sé, respondió entre lágrimas. No pienso volver a verlo. No le creí. Le dije, espero que al menos tengas la dignidad de no mentir más. Si te vuelvo a ver mirándome a los ojos y mintiendo, no te vas a reconocer a ti misma después. Salí de casa sin cerrar de golpe la puerta. Caminé hasta el coche y me quedé dentro varios minutos, sin arrancar. No sabía si lo que acababa de hacer era el principio del final o el final definitivo, pero lo único que tenía claro era que ya nada iba a ser igual. Había visto su rostro cuando la enfrenté, había escuchado sus excusas, y lo peor era que en parte eran sinceras. No lo dijo para manipularme, lo dijo porque de verdad creía que tenía una justificación. Y eso me daba más asco todavía. Esa noche dormí en el coche, frente al río. No porque no tuviera dónde ir, sino porque no quería hablar con nadie, ni siquiera con mis padres o mis amigos. No quería explicaciones ni consuelo. Quería estar en silencio, con la cabeza despejada, entendiendo lo que acababa de ocurrir. La traición ya no era una sospecha, ni una herida abierta, era una realidad concreta, con nombre, con fechas y con lugares. Y mientras miraba las luces del puente reflejarse en el agua, supe que la siguiente vez que la mirara a la cara, ya no sería para discutir, sino para empezar a devolverle, una por una, todas las mentiras que había dicho. Pasaron 2 días sin que la viera. Me quedé en un pequeño apartamento que me prestó un amigo que estaba de viaje. No le conté nada, solo le dije que necesitaba unos días solo. Pasé esas horas pensando, sin televisión ni música, repasando cada detalle de lo que había ocurrido, cada palabra que ella había dicho durante la confrontación. No me dolía ya de la misma forma. La rabia seguía ahí, pero se había transformado en algo más seco, más racional. Era como una energía contenida que necesitaba una dirección clara. No quería gritarle ni golpear paredes. Quería hacer algo que ella recordara el resto de su vida. No algo simbólico, sino algo real, concreto, medido. Algo que le hiciera sentir, aunque fuera por un segundo, la humillación que yo había sentido al verla reír con ese hombre. Volví a casa el miércoles por la mañana. Cuando entré, el ambiente era diferente. Todo estaba perfectamente ordenado, casi demasiado. Ella estaba en la cocina, con el pelo recogido, sin maquillaje, preparando café. Me miró sin decir palabra. La observé unos segundos y luego le pregunté si había pensado en lo que hablamos. Respondió con un simple sí. Le pedí que se sentara, y obedeció. Saqué una carpeta que traía en la mano y la puse sobre la mesa. Esto es un borrador de separación de bienes. La observé recoger en silencio durante toda la tarde. No hubo gritos ni escenas, solo ese ruido seco de maletas arrastrándose por el suelo. Mientras lo hacía, tomé el teléfono y marqué un número que había conseguido esa misma mañana. Era el número del Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Me presenté con mi nombre completo, les dije que necesitaba hablar de una situación grave que afectaba la imagen del equipo. Les di la información de las escapadas de Clara y su compañero, el uso de los días laborales para viajes personales y los gastos cargados como reuniones de trabajo. No inventé nada. Solo les di los hechos, con fechas y comprobantes. La mujer que me atendió tomó nota y me dijo que lo investigarían. Sabía perfectamente que lo harían rápido. En esa empresa no toleraban ese tipo de escándalos. Cuando colgué, sentí una calma distinta. No era satisfacción, era una sensación de equilibrio. No había hecho nada ilegal, solo había puesto las piezas donde debían estar.
Si ella había mezclado su relación con su trabajo, tendría que asumir las consecuencias. Una hora después, cuando terminó de empacar, le pedí que se sentara un momento más. Saqué una carpeta azul y se la pasé. Dentro estaban impresas las fotos que yo mismo había tomado el sábado, cuando la seguí hasta la casa rural. No eran muchas, solo las necesarias, ella entrando, él detrás, los dos caminando juntos hasta la puerta. Las miró una a una, y su cara se fue apagando con cada imagen. ¿Por qué me haces esto?, preguntó con voz quebrada. Le respondí sin levantar el tono, porque necesito que sientas lo mismo que sentí yo cuando te vi con él. No voy a pegarte, no voy a insultarte, pero tampoco voy a dejar que te vayas pensando que todo fue un error del que puedes arrepentirte sin pagar el precio. Intentó explicarse, decir que estaba arrepentida, que había terminado con él, que había querido decírmelo pero no sabía cómo. No la dejé continuar. No quiero tus disculpas. No sirven. No se trata de perdón. Esto va de que entiendas que tus actos tienen un costo real. Y si eso implica que pierdas tu trabajo, tu comodidad y tu reputación, entonces será una consecuencia justa. Me miró sin poder hablar, solo respirando con dificultad. Le di 10 minutos para terminar de preparar su maleta. A las 8 de la noche la acompañé hasta el coche. No habló en todo el trayecto. Cuando aparqué frente al portal de su madre, me giré hacia ella. A partir de hoy, todo lo que tengas que decirme lo harás por correo. No me llames, no me busques, no vengas a casa. Si lo haces, hablaré directamente con él y le enviaré las mismas fotos que acabas de ver, junto con una copia de tu expediente laboral. No me obligues a hacerlo. No porque me importe él, sino porque quiero que aprendas a tener miedo de lo que has provocado. Ella asintió sin mirarme. Bajó del coche, cerró la puerta y subió las escaleras sin girarse. Me quedé ahí, viendo cómo desaparecía, hasta que la puerta del edificio se cerró detrás de ella. Volví a casa con la mente en blanco. No me sentía mejor, pero sí más firme. Lo siguiente fue escribir un correo anónimo. Lo envié desde una cuenta nueva que creé esa misma noche. El mensaje iba dirigido al propio Lucas. En el asunto solo escribí su nombre completo. En el cuerpo del correo le adjunté una copia de una foto suya entrando en la casa rural con Clara. Sin insultos, sin amenazas. Solo un mensaje breve: ahora sabes que lo sé todo. Ella también. Lo envié y cerré el ordenador. No esperaba respuesta. No me interesaba. Lo que quería era romper su tranquilidad, meterle en la misma tensión en la que yo había vivido durante semanas. Durante los días siguientes, el silencio fue absoluto. Ninguno de los dos intentó contactarme. Pero el cuarto día, me llegó un correo de su empresa. Era un comunicado formal dirigido a todos los empleados, donde informaban de la suspensión temporal de 2 trabajadores por conducta inapropiada. No mencionaban nombres, pero no hacía falta. Sabía perfectamente quiénes eran. Esa misma tarde, Clara me escribió por primera vez desde la confrontación. Un mensaje corto: ya lo sabes todo. Me han suspendido. Espero que estés satisfecho. Le respondí solo con una palabra: sí. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. No soñé con ella ni con nada en particular. Solo dormí. A la mañana siguiente, fui al trabajo, cumplí mis horas y volví a casa. Todo seguía igual, pero el silencio ya no pesaba. Empecé a quitar sus cosas poco a poco: su cepillo, sus cremas, su ropa del armario. No con odio, sino con método. Metía todo en cajas y las etiquetaba para enviárselas. No dejé nada visible que me recordara su presencia. Cada objeto que salía de esa casa era como una capa menos de ruido. Una semana después, su madre me llamó. Me pidió que hablara con ella, que estaba destrozada, que no salía de la cama. Le dije que lo sentía, pero que no tenía nada más que hablar.
Me agradeció no haber ido más lejos, aunque no entendía lo que quería decir. Pensé en decírselo, en contarle que yo mismo había provocado su despido, pero no lo hice. No era necesario. Ya había conseguido lo que quería, que su mundo se derrumbara sin tocarla físicamente. El último paso fue vender el coche que habíamos comprado juntos. Ella adoraba ese coche. Tenía su música, su olor, su recuerdo. Lo puse en venta por internet, y lo compraron en 2 días. Cuando vino el comprador, le entregué las llaves y el contrato sin dudar. Mientras lo veía alejarse, sentí una especie de alivio inmediato. Ya no quedaba nada que compartiéramos. Por fin pude sentarme en el salón sin notar su sombra. No me sentía victorioso ni feliz, solo tranquilo. Había devuelto el equilibrio. Ella había elegido destruir lo que teníamos, y yo había elegido no dejarlo impune. No necesitaba verla arrastrarse, solo quería que aprendiera que cada mentira tiene un peso. Y aunque esa calma era fría, era suficiente para mí. Habían pasado casi 3 semanas desde la última vez que la vi. No habíamos hablado más allá de correos impersonales sobre trámites, la mayoría de una sola línea. Yo me limitaba a responder lo necesario y a mantener la distancia. Pero esa mañana recibí un mensaje inesperado. No era un correo, era un texto directo desde su número. Decía, necesito verte, por favor. Solo una vez. No quiero discutir. Solo hablar. Lo leí varias veces antes de decidir qué hacer. No respondí enseguida. Pensé que no tenía nada más que decirle, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar las cosas así, flotando en ese silencio que parecía más pesado cada día. Finalmente le contesté que viniera al piso el viernes a las 6, que hablaríamos, pero solo una vez, y que después no habría más contacto. No puso condiciones. Respondió con un simple vale. Ese viernes llegué antes de tiempo. Ordené el salón, no por ella, sino porque necesitaba sentir que el espacio me pertenecía. A las 6 en punto escuché el timbre. No tardó ni un segundo en entrar, como si temiera que le cerrara la puerta. Llevaba el mismo abrigo gris que usaba el invierno pasado, el que yo le había regalado. Me miró con una mezcla de vergüenza y alivio. No supe si era sincera o si simplemente venía buscando limpiar su conciencia. No la invité a sentarse enseguida, esperé a que dijera algo. Gracias por dejarme venir, dijo por fin, con la voz baja. Le respondí que hablara, que no hacía falta agradecer nada, que tenía exactamente 1 hora antes de que me fuera. Se sentó en el sofá y cruzó las manos sobre las rodillas, nerviosa. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, empezó, pero no quería dejar todo así, sin una conversación final. No quiero convencerte de nada, solo explicarte lo que pasó desde mi lado. No la interrumpí. La miraba con calma, sin expresión, mientras hablaba. No lo planeé. Lo juro. Todo empezó con conversaciones tontas en el trabajo, me hacía reír, me escuchaba, y poco a poco me fui dejando llevar. No fue algo físico al principio, fue algo mental. Me sentía, no sé, vista, valorada. Y no me di cuenta de lo rápido que estaba cruzando líneas que no debía cruzar. Esperó a que dijera algo, pero no lo hice. Siguió hablando. No fue culpa tuya, y sé que suena a excusa, pero no fue porque me faltara nada contigo. Fue una debilidad, una cobardía. Me sentía estancada, y él apareció en un momento en que yo estaba vacía. Me equivoqué. Lo que hice no tiene justificación. La observaba con atención, pero sin emoción. Me costaba conectar con lo que decía. Tal vez porque ya había repetido ese discurso en su cabeza 1000 veces antes de venir. Tal vez porque sabía que ninguna explicación podía borrar lo que vi. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio largo. Le pregunté si seguía viéndolo. Negó con la cabeza. Después de que nos suspendieran, no volvió a contactarme. Supongo que me culpa por haber arruinado su trabajo.
Está fuera de la empresa, y yo estoy esperando que decidan si me despiden definitivamente o no. Asentí sin mostrar sorpresa. ¿Y qué esperas de mí?, le pregunté. Ella respiró hondo. Nada, en realidad. Solo quería mirarte y decirte que lo siento, de verdad. No por las consecuencias, sino por haberte destrozado la confianza. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que no fue algo sin sentido. Me levanté despacio y me apoyé en el marco de la ventana. Lo que hiciste tuvo sentido para ti, no para mí, dije sin elevar el tono. Yo no necesito saber tus motivos. No hay explicación que cambie los hechos. La confianza no se rompe con un golpe, se rompe con un proceso. Y tú la rompiste paso a paso, cada vez que volviste de esas escapadas y me miraste a la cara fingiendo normalidad. No me duele solo lo que hiciste, sino la facilidad con la que lo hiciste. Ella bajó la vista. Lo sé. Me he repetido eso todos los días. No hay un solo día en que no piense en el daño que causé. Hubo otro silencio, más tenso. La vi frotarse las manos, como si buscara algo a lo que aferrarse. He intentado rehacer algo de mi vida. Estoy quedándome con mi madre, ayudándola con lo que puedo. No salgo casi, no tengo ganas de nada. No te pido compasión, solo que sepas que no me da igual. No soy una víctima, lo tengo claro. Le respondí que no buscaba verla sufrir, que lo que me interesaba era no volver a tener su sombra encima. Cuando una persona traiciona, lo peor que puede hacer después es seguir apareciendo en la vida del otro, fingiendo que puede arreglar algo. No hay arreglo, Clara. Hay consecuencias. Ella se levantó y se acercó un paso. ¿Podríamos, con el tiempo, al menos hablar sin odio?, preguntó. Le dije la verdad sin rodeos. No te odio, Clara. Para odiar hace falta importar. Y tú ya no importas como antes. Lo que siento no es odio, es distancia. Puedo desearte que te vaya bien sin querer saber nada más de ti. Se quedó quieta, procesando esa frase. Entonces esto es definitivo, dijo. Asentí. Sí, lo es. Y no porque lo haya decidido de golpe, sino porque lo pensé mucho. Lo que tuvimos murió el día que decidiste mirar a otro hombre con la misma confianza con la que me mirabas a mí. No hay vuelta atrás. Se sentó otra vez, sin fuerza. Me gustaría que pudieras creer que aprendí algo de todo esto, murmuró. Tal vez algún día lo creas. Le respondí que no necesitaba creerlo. No tengo que seguir tu proceso. Tu aprendizaje no me devuelve nada. Cada vez que alguien engaña a quien lo ama, lo que aprende no borra el daño, solo lo explica. Y las explicaciones sirven para dormir tranquilo, no para reparar lo que se rompió. Ella se cubrió la cara con las manos. No sé cómo llegué a esto, dijo. Nunca pensé que sería capaz de hacerte tanto daño. Le contesté con calma, nadie piensa que lo será hasta que lo hace. Pero cuando lo haces, te descubres como realmente eres, no como creías ser. Estuvimos varios minutos sin hablar. Se escuchaba el ruido de la calle, el tráfico de siempre, la vida de los demás que seguía como si nada. En ese momento sentí que ya no me afectaba tanto. La tenía delante, rota, culpable, intentando cerrar algo que ya no existía, y aún así no sentí alivio. No sentí nada. Era el cierre, pero sin drama. No quiero que te arrepientas toda la vida, le dije al final. No porque me compadezca, sino porque de nada sirve vivir en castigo eterno. Solo asegúrate de no hacerle lo mismo a nadie más. Si alguna vez vuelves a tener una relación, ten la decencia de ser clara desde el principio. Ella me miró por última vez con los ojos húmedos. Siempre vas a pensar que soy lo peor que te pasó. Le respondí, no. No eres lo peor. Lo peor fue darme cuenta de que no te conocía. Lo peor fue creer que lo que teníamos era real cuando tú ya estabas en otro lugar. Caminó hasta la puerta despacio, sin decir más.
Justo antes de abrirla, se giró. Te quise de verdad, dijo con voz temblorosa. Y eso no cambia aunque todo haya terminado. No contesté. La vi cerrar la puerta detrás de ella y escuchar cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. Me quedé de pie un rato, mirando el suelo. Después recogí los vasos, guardé la carpeta de los papeles y me senté en el sofá. Sentí un cansancio profundo, no físico, sino como si todo lo que había contenido hasta ese momento se hubiera vaciado de golpe. No había victoria, no había satisfacción. Solo la sensación de haber terminado algo que necesitaba cerrarse. La última conversación había sido necesaria, no para reconciliarnos, sino para poner un punto final limpio. No quedaban excusas ni promesas, solo los hechos. Miré el reloj. Habían pasado apenas 45 minutos desde que entró, pero me pareció una eternidad. Pensé en lo mucho que había cambiado todo en tan poco tiempo. En cómo alguien puede pasar de ser parte de tu vida diaria a ser un recuerdo archivado. No sentí tristeza, solo una extraña claridad. Era el final y no había nada más que decir. Me levanté, abrí las ventanas y dejé que entrara aire fresco. No para simbolizar nada, sino porque el ambiente estaba cargado. Cuando terminé, cerré las cortinas y apagué las luces. Era la primera noche en meses en la que la casa estaba verdaderamente vacía, y por primera vez esa soledad no me resultó insoportable. Era simplemente mía. Han pasado 7 meses desde aquella última conversación y todavía me sorprende lo mucho que puede cambiar una persona cuando deja de esperar explicaciones. Durante las primeras semanas me limité a sobrevivir. Cumplía con mi trabajo, comía cuando me acordaba y dormía lo justo. No había rabia ni tristeza, solo una especie de rutina vacía que se fue convirtiendo en mi forma de vida. Dejé de revisar el móvil, de mirar correos que no fueran de trabajo, de pensar en lo que ella estaría haciendo. No porque me sintiera fuerte, sino porque me daba igual. Con el tiempo, esa indiferencia se volvió mi normalidad, y poco a poco empecé a notar que volvía a funcionar sin depender de su ausencia. Fue un proceso lento, sin ningún momento de revelación ni grandes conclusiones. Simplemente un día me di cuenta de que llevaba semanas sin pensar en ella y que eso ya era una señal de que algo se había cerrado del todo. Un mes después de nuestra última charla, recibí una carta certificada. Era de su abogado. Decía que aceptaba las condiciones de la separación y renunciaba a cualquier reclamo adicional. No me sorprendió, pero me alivió. No había rencor en el texto, solo formalidad. Firmé los documentos y los devolví sin comentarios. A partir de ese momento, Clara dejó de existir en los papeles y en mi día a día. El proceso legal fue más simple de lo que imaginaba. No hubo discusiones por dinero ni propiedades. Ella sabía que no tenía margen para discutir. En cierto modo, esa facilidad también me confirmó que ya no quedaba nada entre nosotros, ni siquiera el deseo de discutir por algo. Lo nuestro había sido borrado por completo y reducido a un trámite de oficina. Con el tiempo empecé a hacer cambios en la casa. Vendí los muebles grandes, cambié el color de las paredes, tiré lo que no servía y compré lo mínimo necesario. No lo hice por despecho, sino por necesidad práctica. Cada objeto que se quedaba tenía un recuerdo y yo no quería convivir con ninguno. Empecé a sentirme cómodo en el espacio, como si poco a poco fuera mío de verdad. Un fin de semana saqué todo lo que quedaba en las cajas que había prometido enviarle y lo llevé directamente a un punto de recogida. No le avisé. Sabía que no lo necesitaba. No lo hice para molestarla, simplemente no tenía sentido conservar nada que me atara a algo terminado. Después de eso, la casa quedó vacía pero ordenada, silenciosa, pero soportable. Por primera vez en mucho tiempo, podía estar allí sin sentir incomodidad. En el trabajo también cambiaron cosas. Dejé de quedarme hasta tarde, de aceptar tareas que no me correspondían, de llenar el tiempo con responsabilidades innecesarias. Mis compañeros notaron el cambio, algunos pensaron que estaba deprimido,
otros que me había vuelto más serio. Ninguno entendía que no era tristeza, era foco. Había pasado tanto tiempo intentando mantener una vida que ya no existía que cuando se derrumbó me quedó energía de sobra para ocuparme solo de mí. Empecé a ir al gimnasio con regularidad, no para distraerme, sino porque necesitaba cansancio físico para dormir. Los primeros días fueron pesados, pero después se volvió una costumbre estable. Comía mejor, dormía sin despertarme a medianoche y empecé a recuperar el apetito. Esa estabilidad me resultaba extraña, pero útil. A los 3 meses de la separación oficial, me encontré con una persona que no veía desde hacía años. Se llamaba Patricia, una compañera del instituto. Nos cruzamos en una cafetería y hablamos unos minutos. Me preguntó por Clara, y le dije la verdad sin rodeos, que ya no estábamos juntos. No le di detalles. Ella no insistió. Me contó que había vuelto a Madrid hacía poco por trabajo y que no conocía a mucha gente todavía. Intercambiamos números. Esa misma semana quedamos para cenar. No era una cita, solo una conversación larga entre dos personas que coincidían en un punto similar de sus vidas. Hablamos de todo menos de relaciones. Me sorprendió lo fácil que era hablar sin sentir que tenía que cuidar cada palabra. No sentí emoción ni atracción inmediata, solo una calma diferente, la de saber que podía conectar con alguien sin expectativas. Con el tiempo, empezamos a vernos más seguido. No lo conté a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos, porque no quería que se convirtiera en tema de conversación. Era una relación tranquila, sin promesas ni intensidad. No era amor, pero sí compañía. Me ayudó a recordar que se puede compartir tiempo con alguien sin sentir la necesidad de llenar vacíos. Esa etapa me sirvió para entender algo que antes no veía: no se trata de reemplazar a la persona que te falló, sino de volver a funcionar sin depender de nadie. Con Patricia nunca hubo declaraciones, ni planes, ni ilusiones exageradas. Nos entendíamos sin complicaciones y eso era suficiente. Un día, meses después, Clara volvió a escribirme. Era un mensaje largo, formal, donde decía que había encontrado un nuevo trabajo fuera de Madrid y que se iría a vivir a otra ciudad. Agradecía que hubiera sido respetuoso durante el proceso y que no hubiera hecho pública su historia. Terminé de leer y solo le respondí con un que te vaya bien. No por desprecio, sino porque no tenía más que decir. No me interesaba su nueva vida ni su arrepentimiento. Me había costado demasiado recuperar la mía como para volver a mirar atrás. Después de ese mensaje, nunca volvió a escribir. Su silencio fue definitivo y, por fin, completo. Durante los meses siguientes, mis días se volvieron previsibles, pero en el buen sentido. Despertar, trabajar, entrenar, dormir. Los fines de semana salía con algunos amigos, o simplemente caminaba por la ciudad sin rumbo. Redescubrí lo que era disfrutar de las cosas pequeñas sin sentir que debía compartirlo con alguien. En una de esas caminatas, me crucé por casualidad con Lucas, el hombre que había estado con ella. Fue en el centro, a la salida de un banco. Me reconoció enseguida y se quedó inmóvil unos segundos. No me acerqué. Él dio un paso hacia mí, como si quisiera hablar, pero levanté la mano y le dije que no hacía falta. No tienes nada que decirme, le solté, y seguí caminando. No miré atrás. Esa fue la última vez que lo vi. En ese momento supe que la historia había terminado del todo. No quedaba ningún cabo suelto. Con el tiempo, empecé a notar algo que no esperaba, una especie de paz que no dependía de nadie. No era felicidad, era estabilidad. Aprendí a no dramatizar cada cosa, a no buscar significados en todo lo que me pasaba. A veces las cosas se rompen y punto. No hay moraleja ni destino, solo hechos. Me di cuenta de que la venganza no me había devuelto lo perdido, pero sí me había equilibrado. No me arrepiento de nada de lo que hice. Si no hubiera actuado como lo hice, seguiría dándole vueltas a cada mentira. Lo justo no siempre es noble,
pero a veces es necesario para seguir adelante sin sentirte pisoteado. Al mirar atrás, no me considero una víctima. Tampoco un héroe. Fui un hombre al que traicionaron y que decidió no quedarse quieto. Aprendí que el amor no garantiza respeto y que la fidelidad no se implora, se da o no se da. Entendí que una relación no muere el día de la infidelidad, sino mucho antes, en los silencios, en las omisiones y en los gestos que uno ignora porque prefiere creer que todo está bien. Si pudiera volver atrás, cambiaría una sola cosa, habría prestado atención a las señales desde el principio. No para evitar el dolor, sino para ahorrar tiempo. El tiempo es lo único que no se recupera después de una traición. Hoy no pienso en ella con rencor. Si me la cruzara por la calle, probablemente no sentiría nada. Sería como ver a alguien con quien compartí una etapa y que ya no tiene relevancia. A veces la memoria me juega bromas, escucho una canción o paso por un sitio donde solíamos ir, y por un segundo vuelve una imagen suya. Pero se va enseguida. Ya no duele. Solo existe como un recuerdo que perdió peso. Y eso, para mí, es la verdadera superación. Hace poco empecé a considerar mudarme. No por necesidad, sino porque siento que esta casa, aunque ya no tenga rastros de ella, pertenece a un ciclo que terminó. Quiero empezar en otro lugar, sin asociaciones, sin pasado. He estado mirando pisos en el norte de Madrid, cerca del trabajo. No tengo prisa, pero sé que en cuanto encuentre uno que me convenza, me iré sin mirar atrás. Si algo me dejó todo esto, es la claridad de que uno no se define por quien lo traiciona, sino por cómo reacciona después. No soy mejor ni peor por lo que hice, pero al menos soy alguien que no permitió que el dolor se convirtiera en hábito. Aprendí a no justificar el mal comportamiento de nadie, a no idealizar, a no poner excusas. La lección no fue romántica ni espiritual, fue práctica. Confiar ciegamente es un lujo que no pienso volver a permitirme. Esta historia no tuvo redención, ni reconciliación, ni finales dulces. Solo un cierre limpio y necesario. Clara siguió su camino, yo seguí el mío, y la vida siguió, como siempre hace. A veces me preguntan si volvería a enamorarme. No tengo una respuesta clara. No lo descarto, pero tampoco lo busco. Si llega, bien. Si no, también. Lo importante es que ya no arrastro nada pendiente. Todo lo que debía decirse se dijo, todo lo que debía romperse se rompió, y todo lo que debía curarse ya no duele. Esa es la única conclusión posible después de todo, no hay justicia emocional, solo consecuencias. Y cuando aceptas eso, por fin puedes dormir sin pensar en lo que perdiste, porque entiendes que lo único que realmente cuenta es lo que aprendiste a no volver a tolerar.